Hola, hola. Saludos, saludos. A ver quién se conecta. Aquí charlarle un ratito hoy. A ver quién entra, a ver quién entra. Bendiciones ahí, Benítez. Ah, Nayari, ¿cómo estás? Lucía. La... Hola, ¿Cómo estás, Lucía? bien. A Pero, ver, ahora que voy a dar. pero porque tú dices bien abriendo los ojos así de grande. Porque sí, me metiste en este lío. Oye, pero tú voluntariamente, sin ningún tipo de presión, quisiste entrar al live. Sí, 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 sí. Sí, Mira, sobre todo de... mira, las personas que estuvieron aquí anoche en el live que yo hice anoche, que alguien me diga si yo, digo, si yo no, perdóname, si las personas en el chat no estaban clamando por Lucía. Que alguien Yo de los que estuvieron anoche, no sé quién comentarios. estuvo anoche honestamente, pero si alguien estuvo anoche en el live, que alguien me diga si no estaban clamando por Lucía. La están pidiendo a gritos. Vos siempre me metes en estos líos. Mirá los líos que me metiste. No, 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 no. Solamente yo te hago caso. Lío, pero lío, ¿por qué? Porque sí, porque mirá quién se conectó recién. Ah, el profe. Ay, eh, Jesús. el profe. Diana, Diana, bendiciones, bendiciones, Diana. bendiciones. Ahí está el profe, ¿viste? Hola, hola. Ah, Hola. ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué estás? tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Lucía? Hola. Aquí lidiando con Lucía, mano, que estuvo hostigándome por el chat para que yo hiciera un live contigo hoy con ella. Y Ah, ya. seguro, y seguro Bunker te va a creer todo eso, todo lo que vos decís, sí, sí. ¿Qué hay de Ay, nuevo? qué de Estoy nuevo, tomando mi Lucía. leche. Uf, va a ver quién más está esperando por Dino. Dino, ¿dónde está? Se fue, se encuevó Dino. Dino me dijo que iba a estar. Digo, primero me dijo, le voy a pedir permiso a mi esposa, luego me dijo que iba a estar. So, asumo que la esposa le dio permiso. Muy A ver. importante. Oh, sí, claro, Sacho. Si no le pide, la dura hermana importante para imparte palabra, ¿viste? La sabiduría de Lucía y Lucía, la Bueno, sabiduría ¿y de Lucía. de qué hablamos hoy día? Mira, yo tenía el tema que yo tengo en mente, obviamente estamos puestos para un tema random porque casi siempre en los live, empezamos con un tipo de tema y a veces terminamos brincando a otro. Terminamos Digo, en terminamos, no me estoy añadiendo yo, las personas que normalmente hacen los live, que eres tú, Dino, Jonathan Murcia, los otros apologistas o teólogos. Pero por lo pisados. menos el que yo tengo en mente fue uno que tú dejaste, uno que tú implantaste hace unas semanas atrás en un live, el cual tú querías que se conectara una fémina, pero no se conectó una fémina, que era dialogar sobre la importancia de la mujer en la apologética, o sea, la esencia de la mujer en la apologética. No sé si tú ¿Cuándo recuerdas pasó? ese live. ¿No? Yo hice un like ¿No con recuerdas? filosofía, hice un like con filosofía para todos sobre teología feminista, pero no sé, no sé específicamente si te refieres a ese o a otro, no, no. No sé el tema, honestamente, no recuerdo muy bien el tema. Yo sé que estaba en el live, estaba hablando sobre sí, yo creo que sí, yo creo que era ese mismo, que era hablando sobre la mujer en la apologética,
la importancia de la mujer en la apologética, pero que nadie entró a ese live. Y pues ahí fue cuando yo dije, ok, nadie entró al live, pues yo voy a buscar la manera de que Lucía entre al live. Ah, bueno, entonces ese fue el live que hice con Filosofía para Todos, porque queríamos hablar como del tema de la teología feminista, Correcto, ese mismo. pero que hubieran mujeres, digamos, conversando, pero al final ninguna se... Ajá, Habían algunas ahí, algunas comentando, pero al final ninguna se sumó. no estaban en el chat, pero no, ninguna se quiso sumar como tal al video. Claro. Entonces ahí fue cuando yo dije, como que ese live quedó como que en la nada, no que quedó en nada, sino que no quedó en lo que debía ser, que era obtener la opinión de una fémina en cuanto al tema, que en este caso pues tenemos aquí el privilegio de tener a la gran Lucía, que ya está, yo no sé por qué ella está tan tímida, y pues quería, ¿verdad? Seguir como tal en ese tema que tú estabas tocando, porque el tema estaba súper bueno, pero que pues nunca se logró tener ese punto de vista de femenino que se quería en el live. Bueno, habría que darle la palabra a Lucía para que ella nos guíe hacia dónde vamos en esta conversación. A mí, no. Bueno, pero a ver, planteame el tema, ya Daniel. Bueno, ¿De ese qué día, estoy hablando? En el live donde estaban hablando, donde surgió todo eso, yo no estaba. ok, pues en ese live estaban hablando sobre la importancia de la mujer en la teología y en la apologética. Entonces querían ver sobre la opinión desde la óptica de una fémina, de que ellas opinan sobre la importancia de ella en la apologética y en la teología, pues a través de la historia, tristemente y socialmente, aún al sol de hoy, pues el punto feminista, y no me estoy refiriendo al movimiento feminista, no, me estoy refiriendo al Ujú. género como tal feminista, ha sido uno que tristemente o no se ha tomado en consideración o simplemente se ha ignorado como tal. Bueno, yo creo que un poquito desde mi perspectiva, vamos a decir, desde mi ejemplo, yo inicié en la apologética y empecé un poco a buscar por una mujer que me aconsejó, porque tenía muchos amigos que no creían y que tenían muchas dudas, muchas preguntas. Me preguntaban, eh, ¿por qué si Dios existe, por qué existe tanta maldad? Las típicas preguntas. ¿Por qué entonces Dios es malo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué se mueren los niños en África? Muchas preguntas relacionadas con la Biblia, de si la Biblia es verdad, de que vamos a decir, un complot de ciertos autores para que las personas vean sobre eso y vivan su vida sobre eso. Entonces, un poquito con esa intriga de querer dar respuesta a eso, encontré lo que es la apologética y más en la cuarentena donde no tenía. Yo creo que la apologética no es una herramienta que sea para hombres y no sea para mujeres, creo que es para ambos sexos, es inherente, es para el ser humano, es una herramienta para el cristiano, la apologética, para poder dar un poco la respuesta a, a lo que es el cristianismo, el por qué se cree, la base, el fundamento. Pero yo creo que las mujeres, hay un debe, parte de las mujeres, en el producir conocimiento. Vamos a ver, o sea, yo he visto muchas mujeres en la parte de la teología, estudiando teología, he visto muchas mujeres con la apologética que son maestras que enseñan, pero he visto muy pocas mujeres, y hay en realidad pocas mujeres que sean las que produzcan conocimiento, o sea, que produzcan libros sobre teología, libros sobre
apologética en base a ciertos puntos. Me parece que es más eso el debe que tenemos como mujeres, que quizás puede ser que se dé por distintos fenómenos, por ejemplo la historia, que la mujer siempre ha tardado, es como que de los dos sexos es la que ha tardado más en poder tener una voz, en poder estudiar también, porque antes el conocimiento solamente se le brindaba solamente a los varones. Entonces creo que un poquito eso, y que nos hemos como refugiado también las mujeres en otras áreas y no hemos elegido esta, porque hoy por hoy cualquiera de las mujeres que quiera, cualquier mujer que quiera puede estudiar apologética, puede estudiar teología, puede hacer su carrera, puede hacer libros, puede producir conocimiento, o sea, es libre de hacerlo. El tema es que no hay mujeres que se pongan a hacerlo. Súper. Y eso que ella decía que no tenía nada que hablar. Una muy buena conferencia. Sí. No, yo puedo estar aquí toda la noche Bueno, escuchando. o sea, estoy estudiando para ser maestra y un poquito se me tiene que dar el habla, aunque me pongo un poco nerviosa. Estoy nerviosa realmente, pero bueno, pasa el rato y se van los nervios. Súper. Yo creo que es cierto, digamos, en términos históricos, que, que la mujer, digamos, ha quedado en un segundo lugar. Yo creo que eso no tiene mucha discusión. ¿Mm? Ujú. Lo que sí creo, la diferenciación que hago, es que eh, nosotros hoy día mismo, digamos, en términos generales, al menos en el mundo occidental, vivimos en un mundo en donde esas, digamos, desigualdades, la mayoría, digamos, ha quedado atrás, pero se mantienen en algunas subculturas, digamos, y una de esas subculturas son las iglesias. La Tristemente. iglesia, específicamente, diría que la iglesia católica, digamos, ahí está es una estructura muy patriarcal, digamos, Ujú. y también en muchas otras iglesias protestantes se mantienen algunas estructuras patriarcales, y en ambas se mantienen obviamente todas las conductas de machismo. Pero no creo que vivamos en un mundo propiamente patriarcal. Creo que eso ya quedó en el pasado, pero todavía hay algunas estructuras como esas en las cuales sí se mantiene ese modelo. Y creo que esa distinción es importante porque para mí, digamos, al menos lo que yo he investigado y la forma en que lo pienso, es que eh, el- lo que se mantiene de alguna forma en las relaciones, ¿sí? Es el machismo, digamos, en términos conductuales. Y por eso, digamos, por eso es importante que las mujeres, digamos, tomen su lugar, ¿no? Tomen su lugar original. Y de alguna manera la Biblia, digamos, le da ese lugar a la mujer, ¿no? Yo creo que son las tradiciones posteriores, digamos, a la Ujú. Biblia, cuando la iglesia se institucionaliza y todo, progresivamente la mujer comienza a ser desplazada. Pero hay mucha evidencia, digamos, en términos de la Biblia, por ejemplo, de mujeres que tenían liderazgo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Ok. Del Antiguo Testamento, sí, obviamente, pero del Nuevo Testamento, muchas mujeres de ellas tenían liderazgo, gran influencia, digamos, dentro de los primeros creyentes, ¿cierto? Mujeres que eran mujeres que tenían, digamos, roles, digamos, espiritualmente relevantes, mujeres que tenían roles de ser financistas, digamos, de la obra de Dios. Entonces, eso, Ujú. a medida que se fue institucionalizando, el cristianismo se fue, digamos, eh, encerrando, ¿cierto?, en no la cultura que se estaba gestando, digamos, sino que en la cultura donde ya se vio sometida, digamos, a esta estructura patriarcal. Y esa estructura patriarcal duró, digamos,
mucho tiempo y hoy día vivimos, ¿cierto?, los remanentes de eso. Y todavía quedan algunas estructuras. Entonces, está bien, digamos. Yo creo que las mujeres tienen que tomar su lugar en ese sentido, el lugar original que le ha dado tanto a hombre como mujer, digamos, de poder pensar, porque en ese sentido yo diría que si bien las experiencias personales son importantes, diría que las ideas por sí mismas no tienen género. Pero sí, el género de hombre-mujer tiene algún grado de influencia desde la vivencia, eh, y desde esa vivencia pueden producirse algunas ideas, pero no es lo mismo que decir que las ideas tienen género. Eso es algo, por ejemplo, en lo que no estoy de acuerdo. A veces tengo la impresión de que eso es lo que se hace parecer, y la verdad es que no lo creo así. Eso comentaría yo. Ahí, no sé qué comentarían ustedes. Se unió alguien ahí, no conozco, eh, Y te pero te mando un Hola. saludo. presento a Diana. Diana siempre está en tus Oh, lives también. Sí. Ella siempre está en tus lives. Mira, aquí sí. estamos, para los que no saben, estamos los tres troleros principales de los lives de apologético, de Bunker y de todos los apologistas que puedan imaginar. Los tres principales troleros estamos en este live ahora mismo. A ver, literal nos faltan las gafitas esas de Turn Off for What, porque estamos en todas. O sea, De verdad que oye, sí. muy So, interesante. ¿cuál es tu opinión, verdad? Ella se llama Diana. Ella estuvo ayer conmigo en el live. Yo creo que ya tú te habías salido Bunker para ese entonces. Sí, ¿Cuál es creo que sí. tu pensamiento Al- en eso? ¿Perdóname? Alcancé a ver un Bueno, poco, pero quedé Llegaste. un poco oscuro y pido disculpas, No te sino preocupes. que ya todos están durmiendo, entonces estaba escuchando el podcast de Teología y su Madre y me llegó la notificación de que estaban transmitiendo y vi que Lucía estaba conectada y yo, uy, ¿cómo? Uy, Me uy, obligaron, interesante. me Tú obligaron. no sabes todo lo que Lucía a mí me insistió para estar en el live. Lucía, ¿qué te pasó ayer que no pudiste entrar al live? Porque Yaniel te envió la invitación y nada, no, Estaba no full con la respondí. uni. Ella me puede Estaba... desmentir. Es más, hasta Nico puede decir si habían personas hasta en los comentarios preguntando por Lucía. ¿Es así o no es así, Nico? Ella verdad. no me Sí, cree. eres bien aclamada y así que, bueno, pues estaba escuchando un poco de lo que estaban hablando. Por un momento me desconecté, porque he tenido algunas fallas con el internet, pero pensamiento cristiano en el contexto del género femenino, muy interesante. Y en esta época pues tenemos la lucha realmente pues en esta época tan modernista, ¿no? Y todo el tema del feminismo que tiene que ver mucho en la posición que tiene una mujer que es hija de Dios. O sea, realmente luchamos en contra de muchas ideologías que pues el feminismo muy abiertamente declaran y pues manifiestan. Y que de alguna manera u otra pues, buscan silenciar el pensamiento crítico racional, porque no es una crítica de que es lo que yo pienso, es lo que yo creo, sino que hay un argumento, hay una base racional de lo que nosotros creemos y defendemos y de la posición que Dios le ha dado a la mujer primeramente en el mundo y también en todo lo que es extender el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando estaba escuchando a Bunker, que pues logré entrar ya cuando estaba como finalizando, cuando yo vi lo del pensamiento cristiano, automáticamente yo me trasladé, mi mente se trasladó al contexto en los tiempos de Jesucristo.
y que la mujer, pues podemos darnos cuenta que pues no tenía literalmente ni voz ni voto, o sea, no tenía esa autoridad para poder hablar y para poder expresar lo que ella pues, quería decir, ¿no? Y un claro ejemplo, vemos que es la mujer samaritana, que pues en ese momento fue la primera mujer que Dios usó para pues llevar el evangelio a Samaria. Y realmente el rol que Dios, o sea, Dios Hijo, o sea, Jesús restituyó realmente el pensamiento y el valor de la mujer en este contexto en que estamos hablando. Y me impresiona mucho y siempre es algo que cuando a veces me dicen que no, que es que Dios, la Biblia es machista, que la Biblia no tiene a la mujer por debajo y tantas cosas. Y pues yo a veces antes me enojaba y peleaba, pero yo decía, bueno, ya después yo decía, bueno, esa persona realmente tiene un desconocimiento, está hablando en base a su desconocimiento y por lo tanto, pues ahí la apologética de primera de Pedro 3:15 es amor y mansedumbre y hablarle a esta persona. Y un claro ejemplo es aquella mujer que todos hemos conocido, que está registrada en los evangelios, que fue a ver la tumba y fue la que fue a dar el mensaje de que Jesús había resucitado. Y realmente en ese tiempo la mujer no tenía derecho a hablar y fue tan tomado en poco que los discípulos literalmente no le creyeron, o sea, no habían confiado en que pues porque ella era una mujer. Entonces, desde ahí partimos hasta la actualidad de hoy, que realmente, primeramente, Jesucristo fue la primera persona que, pues, al venir a la tierra en su humanidad, pero siendo 100% divino también, restituyó el rol de la mujer. Y que nosotros ahora tenemos ese respaldo, porque a veces hay mujeres que realmente yo he conocido, mujeres de Dios, dentro de mi congregación y fuera de ellas, que tienen un pensamiento crítico, racional de lo que está pasando ahora y tienen para dar palabra de Dios y argumentar y decir, es que las cosas son así, las situaciones estas, las cosas se dan así, pero a veces tú te das cuenta que hasta dentro del mismo pueblo de Dios, desafortunadamente, se ve todavía esa cultura de que no tienes derecho porque el hombre es el sacerdote y es el que tiene la palabra, y es el que defiende, Sí. y es el que tiene que dar cara, y tantas cosas que uno encuentra que a veces la mujer se siente de alguna manera u otra oprimida, ¿sí? Entonces, pues personalmente mi pensamiento del rol, en este caso de la mujer, para cerrar la idea, es que es igual de importante, sin dejar a un lado los roles que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer. Porque pues no es decir que yo me voy a nivelar o voy a tomar el rol del hombre, porque, o sea, sacando como de contexto y viéndolo a una situación que no es, pero realmente sí he visto desde el estudio de la palabra y de lo que he aprendido en el poco tiempo que llevo pues caminando en el Señor, que hace falta realmente que hayan más mujeres que se levanten para hacer política y admiro mucho a Fonseca y todo lo que están haciendo, porque tú te das cuenta de que el conocimiento tampoco tiene género. O sea, el conocimiento es como que, bueno, porque Jesús era hombre, entonces le corresponde a los hombres hacer esa tarea. Las mujeres también estamos capacitadas, estamos dotadas de conocimiento del Espíritu Santo, que es lo más importante que tenemos para poder llevar esas verdades a mujeres que hoy en día están viviendo en una oscuridad y que no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar, etcétera. Y pues estamos ahí con la lucha que pues con el tema del feminismo y todas las situaciones de ideología de género, todas esas cosas que todos los días nos bombardean como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es necesario que la mujer también se levante y de un pensamiento crítico, pero también racional de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y no como que quedarse callada, mi rol de mujer y de esposa, de madre, de hija, sino también de hija
hablando en el Ah, contexto porque me está familiar, llamando. sino también en hija que hago Pablo, parte del reino y que te tengo hablo por una Messenger, me está tarea, llamando de tengo que algo estoy que en la... hacer. Entonces, me parece muy interesante que podamos hablar de esto, porque realmente son pocas las mujeres que yo he visto que de pronto hacen apologética, un ejemplo. Generalmente tú siempre ves como el rol del hombre haciendo Sí. eso, ¿ya? Aquí un claro ejemplo de nuestro hermano Bunker, que trabaja todo el tema de la apologética y todo, pero qué bueno sería que Lucía, que mi persona y que más mujeres tomáramos ese ejemplo como lo hace Priscila Fonseca, de poder también dar apologética y defender el Evangelio y el rol de la mujer dentro del contexto que vivimos hoy en día, la verdad. No, y Mira, se por conectó el profe. eso... Uy, Pues, tengo que y escuchar el lo que voy a decir. Johnny. El Johnny y Sí, Dino. ahora Dino está por ahí también. Ya había Dino. Están los tengo dos. que cuidar mis palabras porque entonces el profe Johnny después ahí detrás de la página, bueno, dijiste esto, y esto no es así, esto sí es así. No, y mira, un punto muy importante que tú tocaste ahí es la importancia de que hoy día las mujeres están haciendo apologética y me fascinó cómo tocaste el trasfondo histórico en el cuanto al desecho de la mujer, en cuanto a la voz y voto de la mujer en la apologética y en todo en general. Ya tengo Biblia abierta para Es que el profe Johnny no se conectó cuando yo estaba hablando del contexto histórico. No, tiene que darle rewind porque ella trae un contexto histórico que Sí. hasta yo mismo me quedé aquí con wow. No, porque verdaderamente cuando tú traes todo ese contexto histórico versus lo que estamos y a lo que estamos viviendo hoy día, o sea, muchas personas que ven esto, lo que es el movimiento feminista o incluso el movimiento machista, esto es algo que no es de ahora, esto es algo que viene o sea, es De algo muchos de años. años. Ahora, cuando Solo venimos que a ver, ha evolucionado exacto, y se ha renovado y ha renovado en fuerza, en argumentos, en lo que quieren ser, porque realmente si tú te pones a mirar la raíz del feminismo a como hoy en día es, son dos cosas muy diferentes. Son, o sea, contextos muy diferentes, abismales, y se ha tomado como que el contexto para la conveniencia, porque es que hay que ser realista, o sea, el feminismo es un tema bien subjetivo para o sea, subjetivo para ello, porque si eso es lo que a mí me conviene, entonces esto es el feminismo. Pero cuando tú le llegas, o sea, cuando una mujer que estudia la apologética se levanta y le dice, ok, este es tu pensar, pero bueno, vamos a hablar de manera objetiva. Entonces tú le muestras la otra cara de la moneda, entonces como que, y como que ya, bueno, vamos a bajar un poquito, y entonces sacan sus argumentos, y sacan sus libros, y sacan sus teorías bien mandadas a recoger, y fuera de área, y fuera de todo. Idealmente es ahí donde yo digo, es donde ahí Jesús, que es el motor que nos debe llevar a eso, es realmente glorificado. Porque a veces hacen algo... así. Y dijo Sí, esto, o sea, pro-choice, pro-choice, el- me hizo acordar pro-choice. el debate, o sea, entendiste mi mensaje. ¿Entendiste mi mensaje? Y no quise mencionar nombres porque, ajá, bueno, pero Yanni está Yo no he conectado, o dicho sea, nombre, yo no he dicho nombre. yo tampoco, pero, pero la risa de Lucía también me lo confirma. Entonces, es una lucha y es necesario que así como hombres se han levantado, realmente mujeres se levantan, se puedan levantar y hacer apologética. Y, mire, o sea, yo me quedo impresionada porque yo hago parte del club de apologética del profe Jonathan y somos poquitas mujeres, somos poquitas, o sea, hay muchos hombres y somos tan pocas y digo, Dios mío, levanta más mujeres y yo he tenido ese modelo de Priscila de levantar y estudiar y a veces es difícil, pero cuando tú tienes ese amor, esa pasión por Cristo, o sea, no hay nada que te detenga y que tú te llenes de esa necesidad de proclamar el Evangelio desde tu posición como hija.
de Dios, haciendo apologética, y lo puedes hacer desde la apologética o directamente desde otras ramas de la teología, pero es necesario, o sea, el mensaje aquí es necesario que la mujer se levante en el buen sentido de la palabra y que dé un pensamiento crítico frente a situaciones que se están presentando hoy en día y que pueda presentar el evangelio. Realmente es muy necesario. Correcto. A mí me encantó esa explicación. Yo no sé ni qué añadirle. Lucía, tú tienes algo que añadirle porque es que está tan completo. Mira, hasta Yo por pensaría, aquí, Jonathan Laje, digo, Jonathan Murcia, escribió, mi peladita tiene entrenamiento. Ay, hey, yo vengo de la academia con un profe. No, Sacho. Por está aquí bien guiada lo que escribieron, pasa. Agustín Laje debería estar viendo esto. No, 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 ahí sí no, ahí sí me pongo nerviosa, pero Mira, Jonathan escribe, habla más que Jorge. Diantre, no te vayas para Me allá, Johnny. falta dar las promos. Queda Jorge Gil. No, Diantre. para agregar un poquito a lo que estaba diciendo ella, que se me olvidó el nombre. Ay, Dios mío. Diana. Diana. Ya, ya. Diana. Yo creo que también es un poquito de que la mujer se ha creído esa mentira de que como no es inteligente, que no es inteligente, no puede hablar, o que no tiene tanto estudio, que no puede decir lo que opina, o que esto, que lo otro. Yo creo que es un poquito también eso que va de la mano para que hace ese límite, esa barrera, para que impida que la mujer levante la voz como muy bien vos decías. Amén, así es. Tristemente. No, y algo que a Sí. través de la historia, a través de, o sea, yo recuerdo, no sé, ¿verdad? En Uruguay, Colombia y en Chile, cómo era la cosa, pero por lo menos aquí en Puerto Rico yo recuerdo que hace años, ahora, hoy día no, pero hace años las mujeres no podían estudiar teología en ciertos concilios, no todos, ciertos concilios no permitían que la mujer estudiara teología, porque solo y únicamente el hombre podía tener el conocimiento y solo y únicamente el hombre podía estudiar. Porque se pensaba que era el hombre era el único que podía predicar. Sí, porque ellos se Entonces, agarraban de este versículo que dice, el hombre es la cabeza del hogar, ujú, y claro. pues de ahí era que se agarraban para sustentar ese principio que ellos aplicaban como tal. Como dice mi profe Johnny, textos sacados de contextos. Correcto. Sí, tristemente es así. Y, Bueno, y sí. en la Iglesia Católica los que pueden elegir al Papa son hombres solamente, por ejemplo. Bueno, esa no la Wow. sabía, imagínate. No, yo no lo sabía, Claro, honestamente. sí. Incluso, yo nunca he visto yo nunca he ido a la iglesia católica, pero lo poco que he podido ver, yo nunca he visto en la iglesia católica una mujer siendo, bueno, es que lo único que existe es el padre, yo nunca he visto a nadie que sea madre como tal en la iglesia católica, o eso sí lo hay. Sí, Bueno, yo sé, Las sí hay hay, sí órdenes de existe. mujeres. ¿Las hay? No, pero eso pregunto porque Hay, no tengo conocimiento, no, honestamente. o sea, digamos, hay órdenes para mujeres, po. ¿Mm? exacto. Pero, Ok, ok, ok. pero digamos, siempre los papas, por ejemplo, siempre han sido hombres, por ejemplo, y los que eligen los papas son hombres solamente. Y de cierta jerarquía hacia arriba solamente son hombres. ¿No? O sea, las mujeres pueden hacer muchas cosas, pero hasta cierto punto. Madre O sea, es Teresa de Calcuta. limitado. Aquí la Madre Teresa de Calcuta, solo Claro, una papa, Juana la ella es papisa. importante, digamos, pero Uy, ahora que dice eh, Madre Teresa de Calcuta, me estaba viendo un documental así muy rápidamente hace unos días de la vida de lo que ella hizo en la India y todo eso. Y wow, o sea, ella escribió varias cartas expresando como ¿qué es? Y que si la segunda venida de Jesús se presenta como mujer. Yo lo estaba viendo ahora mismo. Yo no sabía. Señor, ten misericordia, Padre. Ay, no, 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 no. Y
a veces ella contaba así muy brevemente porque el documental estaba muy bueno, pero me impactó mucho porque pues ella se confesaba y escribía las cartas y decía que ella se sentía súper vacía. En las cartas que ella dejó, Oh, que pues wow. pudieron encontrar, que ella sentía un vacío y que ella sentía que por eso era que ella se vivía tanto en servir, porque ella decía que ese vacío lo sentía que, que llenaba, que lo podía llenar completamente, solamente cuando ella podía servir, porque ella decía, yo veía a Dios a través de aquellas personas que la gente, la sociedad las rechazaba, personas enfermas de la India y mostraban videos de que pues ella fue grabada mientras asistía a personas y todo eso. Y me impactó eso porque uno solamente conoce lo de afuera, o sea, lo que ella hizo, las obras y todo, pero el que ella haya dejado esas cartas y se haya expresado de esa manera y que ella misma haya dicho como que sentía ese vacío de que sentía a Dios lejos de ella, de que, y todas esas cosas. Y lo que quiero dar a entender en este contexto es que yo sé que quizás muchas mujeres, muchas jóvenes, como Lucía, como yo, como las que puedan estar viendo, que por cierto también hay puros hombres, eso es algo también que tú te puedes dar cuenta. Sí. Este, este, hoy quizás muchas jóvenes se sienten así y no porque de pronto no tengan el conocimiento de la palabra, porque pues Madre Teresa de Calcuta tenía el conocimiento, pero todo va en la relación que tú tengas con el Espíritu Santo, que hoy hablábamos ya en el guión, el tema del Espíritu Santo, y que Él es el que te puede capacitar para que tú te levantes y puedas ser esa voz para aquellas mujeres que necesitan igual también levantarse y pues defender el Evangelio de alguna manera, como pues viéndolo acá en este contexto que hemos tratado, que es el tema de la apologética. Muchas veces, hoy apologética, hoy en el live que es de Eri, apologético decía algo muy clave. Y es que muchas personas no de pronto tienen el temor de llevar el evangelio porque cuando llegan a la persona, tienen miedo de que la persona les haga preguntas y no sepan cómo responder. Ah, sí, O sí, que se sí. vayan por la vía fácil. Es que eso lo dice la Biblia. Y a mí me ha pasado, o sea, yo aquí abiertamente, yo lo he dicho, yo me he sentido a veces así. Y yo digo, bueno, es que eso lo dice la Biblia. Y hablaban mucho de las dudas, que eso Daniel lo debe saber, que hablábamos del tema de de licencia para dudar, los Sí. tipos de dudas que tú tienes. La duda emocional, la duda afectiva, la duda conceptual. Y a veces, sí, muy Me- recomendado, realmente Mira, yo lo me la estoy recomiendo. guiando de Jorge Gil mezclado con Vicky Ese Morales. libro, ese libro es, uy, es genial. O sea, yo cuando hice el test, para saber cuál era mi duda, yo quedé en shock porque mi duda era emocional y mi duda era, o sea, te hace como un porcentaje al final de las tres, cuál es la mayor que tú tienes. Y la mía era evolutiva y en parte emocional. Si tú supieras O que sea, tú me que no era enviaste el intelectual. test y cuando yo envié el test, yo me lo miré y me di de cuenta que tengo que volver a leer el libro. Sí, tiene, porque cuando lo hice la primera vez, yo lo hice la primera vez, yo quedé, no puede ser posible, yo no lo puedo creer. Y cuando lo terminé de leer, lo volví, lo hice y respondí como pausadamente las preguntas, analicé las preguntas y demanda de que tú seas sincero contigo mismo. O sea, tienes Sí, que ser sincero contigo mismo y responder las preguntas. Pero alineando nuevamente, volviendo al hilo, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con mujeres que es como el género que estamos viendo en este momento, que van a tener ese tipo de dudas, dudas emocionales, dudas intelectuales, y relación a lo que decía Daniel, de que en ese país, no me acuerdo cuál fue el que dijo, que no le permitían estudiar Puerto Rico. teología, que no les permitían estudiar teología. Pero, por ejemplo, yo particularmente tengo el don de enseñanza. Y yo estoy loca por iniciar mi maestría en temas pues a mí me gusta mucho el tema de la Biblia y todo el tema de la crítica textual. Y yo pues estoy hace rato bregando, como dicen allá, de poder entrar a hacer mis estudios en Biblia. Porque uno, o sea, realmente yo veo la necesidad de que hay necesidad de que más niñas, mujeres se levanten y defiendan. O sea, realmente
el tema central aquí es que hace falta, la verdad. Qué bonito sería que Lucía y yo, por ejemplo, en las próximas ponentes de la apologética, así, o las discípulas de apologética y cosas así. Sí, Mira, pero si Lucía Lucía tiene tiene palabra y tiene enseñanza, lo que pasa es que es calladita. Por eso yo quería que ella fuera la que estuviera en el live conmigo, porque ella decía, Lucía, tú tienes para hablar. O sea, tú estás sí, embuchada de todo lo que tú aprendes en los lives de Bonker, amén, en los amén. lives Leí el del estado dinosaurio que de Noé. compartiste. Yo digo, tú te Leí estás el embuchando tú lo que tú estado. aprendes, de todo lo que tú aprendes con Billy, Bonker, Santiago, Jonathan Murcia. Luego sí, échalo eh, para adelante. yo le Luego sí hay digo, que compartir. suéltalo. Suéltalo. Y, Es Espíritu verdad. de temor, sale. ¿verdad, Nico? No, Y aquel día que estaban hablando de específicamente de lo que Diana estuvo hablando hoy, hubo una parte en la cual ustedes, si me equivoco, por favor, corrígeme, estoy parafraseando, porque honestamente vi parte Abuelo de Pájaro. Esto fue una idea que se me prendió en el bombillo a última hora. Este, hay una parte, si no me equivoco, que usted está hablando sobre la ausencia de la figura femenina en la autoridad de la enseñanza en las iglesias. Pues ya dígase teología, dígase apologética, dígase escatología, etcétera. O sea, cualquier rama de la cualquier rama de la teología de una fuerte ausencia fémina, de la figura fémina en esta área. No sé si me estoy equivocando, estoy parafraseando honestamente porque como te dije, vi el live Abuelo de Pájaro. ¿Actualmente dices tú o en En la el iglesia? actualmente, de lo que se está viendo actualmente. Ah, bueno, eso es lo que comentábamos delante, pues, que hay una estructura patriarcal en la iglesia católica y también en algunas iglesias de corte protestante, ¿cierto? Que funcionan como una subcultura, obviamente. No, como lo dije en un momento, no, yo no creo que el patriarcado sea algo que ocurra, digo, que esté presente en el mundo occidental actualmente, pero sí en algunas estructuras eh, como la iglesia cristiana. Entonces ahí, por ejemplo, lo que observo que ocurre es que las pastoras pueden ser pastoras siempre que estén casadas, ¿cierto? Que sean en el fondo el pastor y la pastora. Y lo que veo en otros lados es que el pastor puede liderar solo, pero no así, digamos, una mujer, ¿cierto? Y de hecho hay por ahí algunas personas que han hablado de ese tema, le han preguntado, digamos, a algunos colegas, puede decir, que hacen apologética, directamente, si las mujeres pueden pastorear, por ejemplo, una iglesia sola, y si se someterían a esa autoridad, y han dicho que no. Pues yo diría que eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Creo que pertenece a una tradición dentro del cristianismo, ¿sí? Pero tradición y teología son cosas diferentes y la Biblia, digamos, tampoco da como instrucciones, digamos, específicas sobre eso. Más bien lo que muestra es que habían personas, mujeres líderes, que trabajaban junto con Pablo y con los discípulos. No, entonces realmente no hay argumentos para sostener algo como eso. Sin embargo, parece que hay una impronta, digamos, en la cultura que obliga a las personas a permanecer en esas tradiciones y que obliga a permanecer en esas tradiciones y pensar desde ahí los temas de la participación que tienen las mujeres. Como yo lo veo, yo he estado analizando este asunto hace algún tiempo, digamos. Eh, de hecho, estoy preparando algún tipo de material sobre el tema para algunas cosas que voy a desarrollar durante el año, algunos contenidos.
Y diría que el liderazgo de las mujeres es muy necesario al interior de la iglesia, ¿no? Más que por una lucha, digamos, contra el patriarcado y el machismo, creo que son necesarios porque tiene que ver con la mayor expresión de talentos y con el desarrollo de los talentos que tienen las personas. Y, y de un punto de vista científico, las mujeres tienen, digamos, otras capacidades que los hombres no, ¿cierto? Y las mujeres y las mujeres no tienen algunas capacidades que los hombres sí. Entonces hay algo que es de alguna manera natural, biológico, digo, y también cultural, ¿sí? Entonces, cuando hablo de talento, estoy hablando de las disposiciones biológicas, neurológicas, ¿cierto? Que tienen hombres y mujeres, y cómo disponer de ellas para construir iglesia y para construir una cultura sana al interior de la iglesia. eh, digamos, es muy necesario que se levanten, digamos, líderes mujeres en todos los ámbitos, ¿cierto? Tanto en el ámbito intelectual, como, qué sé yo, también en altos mandos, ¿cierto? Que también pueden ser mandos autónomos, eh, y en otros niveles, mandos medios y hacia abajo, ¿cierto? Pero también creo que hay cierto riesgo, eh, que tiene que ver con que ciertas ideologías se introduzcan, digamos, en las comunidades cristianas que no pertenecen, digamos, al cristianismo. Y esto no tiene que ver con no poder pensar libremente, ¿sí? Porque yo creo que si hay un valor que nos aporta el cristianismo y hay un valor que nos devolvió de alguna manera la reforma protestante, es poder mostrar, o sea, es poder pensar libremente, ¿sí? Y que haya libertad de pensamiento. Pero eso no significa que vamos a volvernos relativistas y que vamos a meter cualquier cosa dentro de la iglesia, cualquier idea. Entonces yo creo que por ahí hay ciertos riesgos que caen en lo ideológico. Y cuando digo ideológico me refiero tanto a las izquierdas como a las derechas. O sea, no estoy participando aquí de nadie porque yo en lo personal me considero con una postura más bien de corte apolítico en muchos sentidos. Entonces yo no pienso la fe desde filtros, digamos, desde la izquierda, filtro de la derecha o de centro, ¿cierto? Para mí eso no corre. Creo que tiene que, digamos, ser mucho más libre el pensamiento y no dogmatizarse aquí o acá. Entonces creo que el riesgo está en que esos liderazgos femeninos que tienen que levantarse vengan con un germen ideológico incorporado que de alguna forma ponga en riesgo, digamos, no solamente cierta idea, sino que ponga en riesgo sobre todo la necesidad y la emergencia de estos liderazgos femeninos saludables para la iglesia, ¿sí? Y creo que lamentablemente ahí va a crecer, como siempre ocurre, va a crecer el trigo con la cizaña juntos, y ahí va a haber que hacer un trabajo, digamos, fuerte de discusión, ¿cierto?, sobre los fundamentos filosóficos al respecto y también sobre finalmente las ideologías que vienen ahí de alguna manera a infectar eh, la gran necesidad de que las mujeres puedan pensar desde su situación los diferentes aspectos de lo que significa construir iglesia, ¿no? Así que eso diría, digamos, como desde la preocupación que tengo yo. Aquí hay un comentario que yo quisiera que ustedes opinaran, porque es un comentario que he escuchado innumerables veces, tanto de cristianos como no cristianos, y es el que dice, las mujeres no pueden pastorear la iglesia ni casadas ni solas, y eso sí está en la Biblia. Que yo ya vi por ahí ya vi que por ahí pusieron, el Dino puso rápido, los latinos no pueden pastorear porque nunca, la Biblia nunca dice que los latinos pueden ser pastores. Aquí le escribieron que Es que, es los que ese dinosaurios tipo de... no deberían ser creadores de contenido cristiano. Ahí... ah, lo que pasa es que a veces
a ese tipo de comentarios a veces hay que responder de esa misma forma, ¿no? O sea, con el mismo, con sarcasmo, porque en realidad se trata digamos, de formas de acercarse a la Biblia que están, digamos, leídas, digamos, desde una agenda previa, digamos. ¿Mm? Ok. Y esa agenda es una tradición, ¿cierto? Y no, yo creo que ahí no hay, hay una lectura muy superficial de la Biblia, ¿cierto? Muy literal de la Biblia. Y no hay investigación. Entonces, hay algunos textos que pueden ayudar a lidiar con ese asunto, digamos, libros y pensadores actuales que han mostrado que eso es efectivamente así. Y ahí tenemos al doctor Dinos, por supuesto, para educarnos con eso. Dino está reciendo en los comentarios ese gato. ¿Qué tú piensas de ese comentario, Lucía? Porque No, pregunto no en forma de indirecta a la persona, es porque es un comentario que convencionalmente se escucha muy comúnmente en las Claro. iglesias y fuera de las iglesias. yo creo que ese comentario va ligado un poquito a lo que es la guerra que se ha convertido ahora entre los dos sexos, la guerra entre el sexo femenino contra el sexo masculino. Un poquito de la historia también ha generado que en las mujeres se haya generado como esa bronca de decir, no me dieron la palabra, no me dejaron votar, no me dejaron esto, entonces ahora yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, pero se ha pasado un poquito, se ha logrado llegar a eso con esa voz, con ese ímpetu, pero se ha sobrepasado los niveles. Entonces estamos entre que los hombres dicen que la mujer no esto, que la mujer dice que esto y lo otro. Entonces es ese choque lo que no permite ver que uno en esencia tiene ciertas características, ciertas cualidades que son propios de uno y el otro tiene otras características propias de uno, con ciertas cualidades que son biológicas, psicológicas, y que los dos juntos forman como ese complot, esa armonía perfecta, porque lo que Dios creó fue perfecto. Sí, Entonces, yo creo que sería más el aliarse hombres y mujeres que el decir, no, mujer arriba, el hombre arriba o no, la mujer arriba. Es como que no hay que verse como uno arriba y otro abajo, sino es que empatar las miradas. correcto. Pues ahí, por ejemplo, él dice, muestra un versículo en toda la Biblia donde una mujer la haya liderado la iglesia. Bueno, en cuanto a la iglesia somos nosotros, pero si te refieres a liderar un pueblo, qué mejor ejemplo que Pastorado. Esther. Esther tal vez no era pastora, tal vez Esther no tenía un liderato dentro de una institución eclesiástica, pero Esther liberó un pueblo de ser totalmente destrozado. Y vemos en el libro de los Hechos, olvido el nombre de una persona que tenía 4 hijas que eran evangelistas y otra persona que tenía una hija que profetizaba. Perdóname. Profetizas. Porque eran profetizas, perdóname, sí. O sea, que eran 4 hijas que eran profetizas. O sea, y los profetas, hasta donde yo tengo entendido, sí dan una palabra, pero esa palabra tiene una influencia de liderazgo, porque ahora mismo, por ejemplo, vamos a poner que X o Y profeta le da una palabra a Nico, y Nico es pastor de una iglesia, y pues la iglesia de Nico comienza a moverse en la visión a base de esa profecía. O sea, Pero contrastaría esa pregunta como para preguntarle a esa persona qué no tiene la mujer para liderar una iglesia. correcto. O sea, tú me estás diciendo, la mujer nunca ha liderado una iglesia, pero ¿qué no tiene la mujer que no tenga el hombre para liderar una iglesia? Exacto. Al menos yo cuando surgen preguntas de ese tipo, digamos que están en el contexto de una persona, cualquier persona en todo caso, de una persona que hace una afirmación, ¿cierto? Que esto no es así, y Ujú. después exige algo, bueno, yo no le respondo, porque yo creo que ya está,
piensa de esa forma. Entonces, lo que recomendaría es que vaya a leerse algún libro, digamos, y puede hacer en la casa su análisis. Y uno de los libros que puede leer es Las mujeres en el cristianismo de Hans Kuhn, ¿no? Y ahí se muestra con toda claridad cómo es que habían, digamos, profetisas, y había mujeres que trabajaban directamente con Pablo, o sea, apóstoles, mujeres apóstoles y profetisas, por nombrar Correcto. algo. Así Bueno, yo pienso que que son posiciones, o sea, es un tema bastante candente, la verdad. Ay, se frizó. Yo Sí. personalmente he estado un poco en silencio frente a eso porque yo igual tengo mi postura frente a ese tema y yo respeto la postura que tenga frente al tema como tal. Eh, pero personalmente, eh, o sea, yo creo en el llamado del pastor, o sea, que la persona que Dios instituye para dirigir el pueblo, el pastor. Em, ahora, yo he aprendido algo y es que, por ejemplo, en mi caso, en mi congregación, mi pastor, que es la cabeza después de Cristo visible que dirige la congregación y es el que va a dar cuenta a Dios de sus ovejas, de qué hizo con el pueblo, si lo cuidó y estuvo pendiente y veló por ellas como lo hizo el rey David cuando era un simple pastor de ovejas. Este, pero no el hecho de que la esposa de mi pastor, o sea, sea la esposa, pues no significa que completamente ella sea pastora, porque yo no sé si ella realmente tiene llamado de pastora. Ya. Yo personalmente respeto, como digo, o sea, quizás yo soy más conservadora ante ese tema y estoy del lado y digamos que mi posición frente a eso es que la cabeza visible en ese momento es el pastor y su esposa o lo que sea, no sé, su esposa, sí, no puede ser lo que sea, pues tiene que ser su esposa, es la mano derecha que está ahí liderando en la enseñanza y en la guianza en este caso con las mujeres de la congregación. Ahora, este tema, porque digo que es bastante debatible, ¿por qué? Porque hay que verlo desde los cortes, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé qué nombre recibe, ¿sabes? Que si tú eres bautista, porque por ejemplo los bautistas no comparten esto, de que hayan Sí. pastoras los pentecostales carismáticos, los neopentecostales. Entonces, desde ahí ya hay unas, ya, o sea, es imposible realmente para mí, en mi pensar, de lo que yo me doy cuenta, porque yo conozco personas bautistas, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, todo eso. Y yo realmente digo, la pelea o la discusión en tema del pastorado, si la mujer puede ser pastora o no, es como hablar ahora si el calvinismo o el arminismo. Es una pelea que, o sea, que es eterna, o sea, siempre va a haber un debate, siempre va a haber cada quien va a defender su postura y va a tener sus argumentos bíblicos para defender su postura. Pero yo me Correcto. afino a lo que dice apologético, que me gusta, porque él dice calvinismo, arminismo, y luego dice como que, bueno, yo solo sé que tengo que ser hijo, ya. Exacto. O sea, Sí. él dice, en una de sus imágenes que él comparte, él pone así, calvinismo, arminismo. Yo no sabía que eso era necesario para yo ser salvo, yo solo sé que soy hijo. O sea, me siento identificada y yo realmente no me pongo a discutir si yo personalmente tengo mi posición de calvinismo y de arminismo y estoy a favor de una de las posturas. Pero el tema del pastorado es como ponerse a discutir ahora porque pues por ejemplo, Lucía puede tener su concepción, que ella, por ejemplo, la dio ahorita, Yaniel puede tener la de él, Bunker puede tener la de él y yo puedo tener la mía, ¿sí? Y como yo digo, personalmente, ustedes, por ejemplo, yo lo veo de esta manera, que las profetizas y que Pablo tuvo siempre mujeres ahí que aportaron y sembraron para el ministerio de Pablo. Fueron mujeres piadosas que eran en ese tiempo pudientes y pues sembraron para el ministerio de Pablo y estuvieron ahí al pie cañón dando y trabajando en la obra.
pero yo siempre vi visible en la cabeza a Pablo, llevando el evangelio, llevando las misiones, llevando. Entonces, personalmente, yo digo, o sea, en ese tema, de que si una mujer puede dirigir o no, eso puede ser un tema debatible. Y se parte del tema de que si tú eres bautista, automáticamente lo que decía Bunker, pues ya esa persona está, o sea, está ubicada en su postura desde su creencia o de su denominación, no sé si es la palabra, Ujú. ¿ya? Porque, por ejemplo, en mi congregación, por ejemplo, pues en mi congregación somos varios sectores, pero el pastor general, que es como el que dirige las demás, tiene a su esposa y ella sí tiene el llamado de pastor. Correcto. Y pastorea a la iglesia y pastorea a las mujeres y enseña y todo eso. Y yo entonces, pues yo no digo, no, está mal, o yo no le creo a mi pastora que es pastora porque no. Pero sí siempre defiendo de que la cabeza, pues en este caso, es desde la congregación el pastor, el género masculino, y que la mujer cumple ese rol al lado de él de ministrar también y de guiar y de ayudarlo a él en la enseñanza, en la instrucción de la palabra y otras cosas dentro de las mujeres del pueblo de Dios. Pues esa es mi postura personal y que yo entiendo y que pues hasta ahora es la que yo he como defendido y he mantenido mi postura frente a eso. Igual yo sé, pues yo lo puedo decir aquí y de pronto una persona me puede decir, bueno, la postura mía es diferente por esto y por esto, porque bíblicamente la palabra dice esto, así como lo estaba haciendo esa persona, que decía, un versículo de la Biblia que diga que la mujer fue pastora. Entonces, bueno, pues ya eso puede ser debatible y eso es un tema diferente, pero personalmente esa es mi opinión frente al tema. Y pues yo siempre respeto mucho el tema de los roles, del rol del hombre y de la mujer que tienen dentro del ministerio y del llamado que Dios le hace a cada uno. Esa es mi opinión personalmente. No, pero me gusta esto que comenta Dino, que Dino dice, recuerdan a Febe, a quien Pablo llama diaconisa, que tanto es decir presbítera, que pues todavía no se distinguían esos cargos en la comunidad. Recuerda a Junia, a quien Pablo llama apóstol. Eso es cierto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo realmente importante, y creo que tiene que ver con la pregunta, o sea, con lo que mencionaba Lucía, sobre cuál es la diferencia, digamos, entre hombres y mujeres que le permitiría solamente a los hombres. Sí, sí, te veo, Lucía. Sí, sí, te veo. Yo a la que no veo es a, ¿cómo se llama? Allá Yo Diana. tiene. A tampoco. Diana. Diana A está Diana no la congelada. veo. Diana está congelada. Ah, debe ser mi La internet, escucho sí, pero no la pero veo. sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Sí, la Ok, escucho. eso es lo importante. Pero trata de salir y entrar de nuevo. Ok, Ahí ok, para. ok. El tema es que lo importante de los roles, ¿cierto? En una comunidad cristiana, me estoy refiriendo a lo que sucedía en la iglesia primitiva con Pablo, eh, no es que yo digo, a ver, ustedes van a hacer, a tomar este rol y a tomar este otro rol, según el género, sino que lo que determina la actividad de una persona, lo que determina el servicio o el voluntariado de una persona son los carismas, ¿cierto? Los carismas son estos dones que Dios da y que pueden ser tanto dones espirituales como talentos naturales que tienen las personas, ¿cierto? Y cuando las Ok. personas tienen dones y talentos naturales y los ponen a disposición de una comunidad de creyentes y esos dones se basan, ¿cierto?, en el amor, entonces por sí mismos ya tienen una autoridad. ¿Mm? Eso es algo que dice, por ejemplo, Hans Kion en este libro. Dice el hecho de actuar desde el talento que se tiene y fundamentado en el amor, entonces no importa si hay una ordenación, digamos, institucional o no, ya en sí mismo tienen una autoridad. Entonces lo que guía realmente el asunto tiene que ver con estos carismas, ¿cierto? En estos dones que las personas tienen y el criterio de elección ahí no tiene nada que ver con el género en la Biblia, porque que nosotros veamos la predominancia masculina, por ejemplo, en lo que tú mencionabas,
de que vemos a Pablo actuando, es porque Pablo, digamos, es porque ellos viven ya en un mundo que está, digamos, estructurado patriarcalmente. Y la Biblia fue escrita, digamos, en un mundo estructurado patriarcalmente. Pero la cultura que se empieza a gestar en la iglesia primitiva no es patriarcal. Y eso se ve claramente, digamos, a través de la escritura, la actitud que tiene Jesús con las mujeres, ¿cierto? En la incorporación de la mujer en estos diferentes servicios, ¿cierto? De hecho, Pablo habla sobre las mujeres como colegas, ¿no? No dice Sí, yo estoy por acá y ustedes están por allá. Entonces, es como la sociedad está estructurada. Sí. Entonces, en ese tiempo la sociedad estaba estructurada, por lo tanto, naturalmente los hombres ya iban a tener un punto ganado, cierto terreno ganado, eh, por el acceso a la educación, ¿cierto? El acceso a la vida pública, ¿cierto? Eh, pero eso, digamos, no funciona como argumento para determinar ahora algo al respecto, ¿m? Sino que se trata de circunstancias que la iglesia tuvo que enfrentar, pero que internamente la iglesia primitiva no estaba siguiendo, digamos, esa lógica. Así que no, yo no podría decir que hay algún tipo de argumento en la Biblia que nos pueda llevar a decir que las mujeres no pueden ser pastoras o que no puedan pastorear sola a una comunidad. Yo creo que eso es algo netamente tradicional, pero que no tiene nada que ver con algo propiamente teológico o con algo propiamente bíblico, ¿sí? Ahí no, yo diría que la ortodoxia y la ortopraxis que se desarrolla ahí es totalmente mundana y no bíblica. eso es Eso cien por comentaría. ciento cierto, sí, ¿verdad? Y por eso es que yo quería traer este tema, porque cuando Bunker trajo este tema con dos jóvenes, o digo, con tres jóvenes más, eh, vimos el punto de vista de ellos del lado masculino, pero no sostuvo el punto de vista de un lado femenino, porque aunque estaban en los comentarios, ninguna quiso entrar al live como tal. Ahora sí O tenemos sea como que que el Lucía y tema yo somos las complementado. valientes. Exacto. Bueno, a Lucía yo tuve como que jalarle un poco, pero entró, Ah, es lo importante. Y ha reciado ok. desde que entró. Gloria a Dios. Ha, Ay, re- digo, ha reciado desde que entró. ¿Y qué creen ustedes en cuanto, por ejemplo, ya hemos tocado lo que es el tema de la importancia de la mujer en cuanto a lo que es el pensamiento cristiano, en la teología, el rol de la mujer en la iglesia? Ahora, ¿qué hay de el rol de la mujer en cuanto el rol, que fue algo que Nico tocó ahorita, el rol pastoral singular, o sea, entiéndase soltera, que es algo que es bien criticado hoy día también? Porque, por ejemplo, como Nico dijo, ahora mismo puede haber un pastor soltero y nadie dice nada, pero si hay una pastora soltera, hace un escándalo. ujú. Es muy poco común en realidad. Yo he visto muy pocos casos en donde sea una mujer soltera de pastora. Eh, la gente alrededor no ampara, no. Por más de que se sepa, incluso a veces que tengas el llamado y todo a tu alrededor sepa que vos tenés el llamado pastoral y que Dios te llamó a ser pastor, como que esa ideología cultural se sobrepone a la voz de Dios. Y ahí es donde estamos mal. Mm. Dice aquí, una pregunta, simple especulación, ¿qué diría la Biblia al respecto si la cultura hebrea fuera matriarcal y no patriarcal? Eso lo tiene que Este, responder Dino. Dino es el que tiene que responder eso. sí, una Yo pregunta. diría que tenemos muy pocos registros de culturas que hayan funcionado de forma matriarcal, eh, históricamente.
las grandes civilizaciones y la mayor parte de la historia siempre funcionó de forma patriarcal. Hay algunos pensadores de corte quizás como biologicista hacia atrás que han rastreado, digamos, algunas culturas matriarcales, quizás en algunas comunidades desde un punto de vista evolutivo, en algunas comunidades, digamos, de primates, y como que de ahí, digamos, se ha desarrollado una cierta idea de que en algún momento hubo algún tipo de ordenamiento matriarcal, ¿cierto? Pero yo diría que en general el matriarcado ha sido, digamos, una ambición, un ideal, digamos, muy subterráneo, y entonces no sé si se podría responder algo así, digamos, porque no tenemos muchas nociones de lo que significaría una cultura matriarcal. ¿Mm? O sea, tenemos el patriarcado y de dónde sacamos la idea de lo matriarcal, o sea, es como decir el opuesto, pero no necesariamente el opuesto. De hecho, algunos pensadores consideran que está como, por así decirlo, el patriarcado con todas las conductas machistas, está el feminismo, ¿cierto? En términos generales, como un modelo que es igual al modelo machista, que es un modelo de dominio y sumisión, de poderes de dominio y sumisión, y que posterior a eso, digamos, podría haber otro tipo de organización que podría ser matriarcal, que no tiene que ver con que dominen las mujeres, no tiene que ver con eso. Así que yo diría que está un poco difícil especular sobre eso. Aquí dice Dino, la teología de la mujer es la más inclusiva de todas las teologías contextuales, porque la opresión de la mujer aparece en todos los contextos sociales y culturales: etnia, clase social, actividad, laboral, etcétera. ¿Cierto? Y dice, Dios desde el principio los hizo iguales uno al otro en importancia, pero confunde la jerarquía y los roles sobre la mujer. En el mismo cielo hay jerarquía. Eso ahí como que, ¿a qué te refieres con que en el mismo cielo hay jerarquía? No sé, pero yo entiendo como que habla de ángeles, querubines, serafines, ¿no? Que yo Sí, veo, porque lo de que yo, Claro, verdad no me cabe más nada en la cabeza pero aparte de sí, eso. o sea, como pero Dios, por ejemplo ahí a mí me gusta mucho la idea que tiene Jordan Peterson en el trabajo que él hizo de evidenciar de alguna manera que las jerarquías son necesarias para estructurar la sociedad, para el desarrollo de la cultura, de la civilización, digamos. en Sin el cielo no hay jerarquías hospital. no hay, ¿Cuál de guerra? sin jerarquías no hay civilización. Pero él dice que el mundo está estructurado en jerarquía, no necesariamente en una especie de patriarcado, porque lo que produce jerarquía es el talento humano. ¿Mm? El talento humano produce eh, un orden jerárquico inevitable, ¿cierto? Más allá de lo que podamos decir, así como que está bien o está mal, incluso más allá de ese análisis, el mismo talento humano produce jerarquía, ¿no? Que no están basados en el género, sino que están basados en el talento. Eso también, digamos, se corresponde con los hallazgos científicos, o sea, los hombres y mujeres en términos biológicos, en términos neurológicos, tienen, digamos, eh, potencialidades diferentes, ¿cierto? Tendencias diferentes para relacionarse. A los hombres les interesan más las cosas y a las mujeres les interesan más las relaciones. Y no estoy haciendo un reduccionismo con eso, estoy diciendo que ese es un factor central, digamos, en la manera en que construimos la realidad. Sí. Eh, sí, entonces, por ejemplo, ese sería, por ejemplo, un hallazgo importante que favorece el liderazgo de la necesidad de líderes mujeres, más allá de las observaciones eh, sociológicas, ¿cierto? O culturales que hagamos en términos de lo inclusivo, porque ahí a mí me parece que está bien, digamos, cómo estas teologías podrían ser más inclusivas porque de alguna forma son transversales a todas las situaciones, ¿no? Y esa lectura sociológica me parece que está bien, ¿no?
Por otro lado, tenemos la evidencia científica respecto de estas cualidades como masculinas y femeninas que, digamos, nos muestran que se necesita una diversidad de talentos desarrollados en eso. ¿No? No son potencialidades jerárquicas necesariamente, pero lo que yo digo es que los talentos producen jerarquía. Eso es al menos el trabajo que postula Peterson. En el sentido de que un hombre o una mujer, si desarrollan una alta capacidad en cuanto a algún talento, entonces va a producirse una jerarquía respecto a otras personas. No tiene que ver tanto con el género, sino con la capacidad de talento, ¿cierto? Entonces ahí el problema siguiente es, entonces, bueno, necesitamos que hacer igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pero el problema es que hay ciertos talentos que se van a desarrollar más en el hombre y otros se van a desarrollar más en las mujeres porque hay una condición previa, biológica, que interactúa culturalmente, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, es un hallazgo bastante reciente de cómo lo dice Jordan Peterson, no lo digo yo, ojo, cómo a mayor igualdad de condiciones, ¿cierto? A mayor igualdad en términos del factor cultural, ¿cierto? Se producen mayores, vuelven a aparecer, digamos, fuertemente las diferencias biológicas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Es decir, cuando buscamos la igualdad en términos de condiciones y decimos, bueno, necesitamos más mujeres que vayan a estudiar ingeniería, lo que termina ocurriendo es que se acentúan más todavía estas tendencias, digamos, que vienen de alguna forma programadas biológicamente. Y eso inevitablemente va a producir, en algún mayor grado, jerarquías. ¿Dónde está el problema, creo yo? En la forma en que convivimos, ¿no? Porque si estar de alguna forma en una posición, digamos, arriba respecto a otra persona, sin importar el género, el problema es que el estilo en que convivimos es jerárquico. Y las jerarquías en términos estructurales no son el problema. Yo diría que los problemas vienen cuando esas jerarquías se introducen en los vínculos y en las relaciones y en la manera en que convivimos con el otro. Y yo creo que ahí está el problema más que en el problema jerárquico. Al menos yo considero que ahí le doy el punto a Peterson en el trabajo que él hace. Y creo que, por ejemplo, eso no es considerado hoy día por algunos desarrollos, digamos, eh, teológicos que vienen propiamente del ámbito feminista. De hecho, el mismo Hans Kuhn, yo diría que si uno lee el libro de él, de las mujeres en el cristianismo, y el análisis que hace él sobre la posmodernidad y sobre el posmodernismo respecto de estas tendencias, no incluyen, digamos, esos datos científicos. Entonces también es una lectura sesgada que es solamente sociológica, y desde ahí no se puede construir teología solamente desde ahí, o solamente de la evidencia, o solamente de los factores de género, sino que hay que ir también a los hallazgos propiamente científicos. Y ahí la ciencia también tiene que tener cierto grado de autoridad para decir algo, porque para mí la ciencia ahí, en muchas otras cosas en todo caso, tiene que tener más autoridad que la Biblia. Porque cuando la Biblia dice algo que no se corresponde con la ciencia, entonces la Biblia tiene que volver a ser reinterpretada, volver a ser estudiada realmente lo que quiere decir. Porque la ciencia va a tener autoridad en algunas cosas y eso hay que aceptar. Bueno, no sé si quieren añadir algo más. Después de toda esta sección. No sé No si tengo alguien nada. tenga alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, no la pongan en la cajita de preguntas, porque por alguna razón random que yo no conozco, no me deja ver las preguntas, no me deja Por un comentar por eso. fenómeno no natural. No te No deja sé, ser influencer, ¿qué pasa? No quiere que vos seas es, influencer. exacto, es como que hoy yo estoy haciendo el video y no me deja trolear en mi propio video y no me deja trolear. O sea, yo siempre estoy troleando en todos los live y en mi propio live no puedo trolear. Ok, O sea, ok. so, Faltamos nosotros los comentarios ahí. sí, sé que si tienen alguna pregunta pueden ponerla en los comentarios porque honestamente no me deja, si alguien ha puesto preguntas en la nubecita de preguntas, pues honestamente no las veo. No sé. ¿A ti te pasó eso, Nico? ¿Qué cosa? No, no me ha pasado.
no me deja ver las preguntas, no puedo, es como si tuviera una mancha negra en donde, ok, tú sabes que tu comentario yo lo tengo pineado, ¿verdad? Sí. Pues de ahí para abajo está negro, no veo nada, o Ah, sea, y abajo de eso se supone que esté la barra de las preguntas y para claro. compartirlo, la nube de, o digo, los comentarios y eso, o sea, que si alguien ha puesto una pregunta en la nube, honestamente no la veo. So, pueden Está raro. ponerla. Pues, sí, nunca, digo, es que este es como el quinto live que yo hago en Instagram. Todos mis lives todos son en Facebook. Ahora es que yo estoy Ok. empezando a hacer live acá en Instagram. Dice, ¿cuál es O la sea, nube de preguntas? tus lives son para los boomers y para los generación X. Exacto. Estamos mal ahí. Sí, ¿cuál es la nube de preguntas? Disculpen la ignorancia, mira. Se supone que a tu derecha, perdóname, en la esquina de abajo, hay una nubecita como de pensamiento con el signo de pregunta. Ahí tú Claro, un escribes tu diálogo. pregunta. Ajá. Pero no la pongas ahí porque no la veo. No sé por qué el celular no me deja verla. O sea, está en contra, está en mi contra y no me deja verla. So, si dice el hombre es la cabeza de la familia. Mira, si mi mamá ve eso, mi mamá contestaría, el hombre es la cabeza y la mujer es el cerebro. Bueno, yo creo, por ejemplo, que eso es lisa y llanamente machismo. O sea, no, Si eso es tal cual, machismo. sin ningún filtro. Yo creo que en una pareja, digamos, las cosas son, digamos, hay democracia, no hay, digamos, hay un doble liderazgo, ¿no? No hay, digamos, aquí mando yo y yo tengo la última palabra, ¿cierto? Como que eso no. Ese es finalmente el problema y donde yo le encuentro la razón, digamos, Exacto. digamos al reclamo que tienen las mujeres, digamos, o sea, más allá de las cosas ideológicas y problemas que hay, pero justamente estos son digamos, los problemas que tenemos. O sea, no podemos De que andar la ir nube no diciendo está. por ahí que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y ese tipo de cosas. O sea, no. 100% de acuerdo contigo. O sea, eso es algo, es como cuando dicen que el matrimonio es 50-50, no, el matrimonio no es 50-50, el matrimonio es 100%. O sea, hay que dar 100% de ambas partes, no 50-50. Pues si no, todo queda a mitad. Dice, la nube no está por... Ah, usted tampoco ve la nube entonces. Ah, pues mira, de Eh, verdad que no sé. a ver, a mí me aparece algo aquí como un más, O sea, es pero como una camarita Y a mí me parece la la, camarita. la claro, pero camarita, no Y, la aprieto y no, no, no no, no. hace. Dice a mí agregar ni eso. comentarios, camarita, A mí ni y eso. como el de enviar, como el de enviar, el botoncito de Si, enviar. si yo, si yo Para quisiera ahora mismo comentar, no puedo, por eso no he puesto ni un solo comentario en todo el... Pero te que la digo, nube yo, voladora, uy, el la mío. nube volada. Pero te digo, yo troleo todos los lives y menos el Ah, mío bueno, no puedo. supongo que la nube que camina, pues. Ay, yo. Te Bueno, yo no sé digo. de dónde sacarán esa palabra del sacerdote como que el hombre es el sacerdote de la familia, no sé. Si se trata del sacerdocio que Dios le da a los creyentes, pues no tiene género. Así que no sé de dónde Exacto. sacarán esa idea. Sí, No, porque si el tenemos que mirar sacerdocio de todos con... los creyentes para ministrar, digamos, para Exacto. enseñar, para desarrollar los talentos. O sea, no. Sí, porque muchas veces cuando la Biblia habla hombre, las personas hoy día lo relacionamos con el género y no. Cuando miramos el contexto original de la palabra hombre en estos textos, no, la palabra hombre no tiene género. Está hablando, cuando se refiere a hombre, está hablando tanto del hombre como de la mujer. O sea, no se está refiriendo. Es como decimos el hombre, por ejemplo, el hombre versus estoy tratando de recordar un documental que yo vi hace poco para que me puedan entender. Ok, el hombre versus el mundo animal.
No me pregunten de qué era el documental. Yo sé que era algo de supervivencia. El hombre versus el mundo animal. No es, cuando decía el hombre, no se refería al género masculino, se está refiriendo al humano. Pero así era como lo decía el título, era el hombre versus el mundo animal. Lo mismo pasa en la Biblia, o sea, en la Biblia muchas veces cuando tiene la palabra hombre, no se refiere al género masculino. O sea, no está haciendo una referencia a su sistema reproductor masculino, no nada que ver, sino está haciendo una referencia en general. Bueno, el ¿cómo es que se le decía acá? El vocabulario inclusivo, el lenguaje inclusivo tuvo también mucho auge acá en Argentina y en Uruguay, que se había como querido imponer de todes para incluir a la mujer porque supuestamente se sentía excluida. Yo no me siento excluida cuando dicen, como dice el título, los hombres versus el mundo animal, Ajá, el hombre versus pero el mundo animal. es todo un tema aparte también de eso. Sí. No, pero era más o menos para que me pudiera entender. Eso, eso da como para otro live, porque ya no. Sí, ese es otro Exacto. live. Ese es otro tema ya. Ese es otro live. Se nos va todo el día, bueno, toda la noche aquí en Colombia, que ya es. Lo que pasa es que quería traer el ejemplo, como tal, en cuanto al tema de este documental del hombre versus el mundo animal. Así es porque ese era el título de este Del documento. documental, pero cuando decía el hombre versus el mundo animal, no se está refiriendo a un género, o sea, se está Sí, refiriendo yo al hombre como tal. Yo decía, pero amigue, ¿por qué? Dino. digo muy incisivo en los comentarios. Está relajando conmigo. Ay, Dios. Dino se las está cobrando todas las que nosotros le troleamos los live a él. Dino se la está cobrando hoy. So, ¿verdad? No sé Bueno, si tengan algo más que añadir o si hasta aquí lo rapeamos. Wrap it up. bueno, yo no tengo nada, No sé cómo se dice en español, o sea, no me va a decir wrap it up. no sé. No, pues yo realmente lo único que quiero añadir para desconectarme, porque ya es un poco tarde acá en Ujú. mi país, eh, Yo sí algo está que yo... dormida. Ay, no, Eric y Luis. Ella es Eric y Janiel Luis. En el lapso donde Erika se queda dormido. Literal. No lo supero, en serio, fue traumático por él mismo. Este, bueno, yo lo único que quiero pues decir finalmente para cerrar es que en el tema de pensamiento crítico y el tema del pastorado y toda esa situación, personalmente estoy en la postura de que eso no, pues para mí no es una doctrina fundamental, no es algo como que me añade ni le quita a ser hijo. Y trayéndolo como a coalición, pues yo cierro diciendo que lo que siempre dije desde un principio, lo importante aquí es que como mujeres llamadas a proclamar el Evangelio de alguna manera u otra, ya sea desde la teología, desde la misma Biblia o desde la apologética o donde Dios te ponga, que tú lo puedas hacer y que tú puedas ser marcar la diferencia en el buen sentido de la palabra en relación a de que tú te levantes como mujer y proclames y lleves la verdad de Cristo, porque es lo que realmente se necesita ahora. No se necesita más nada. Es lo que quiero cerrar diciendo. Y pues el tema del pastorado, eso pues es un tema bien candente, Yaniel. Así que tú tiraste una bomba ahí. Ese es otro live Ya ahí. me dijeron, ya me dijeron que era un hereje, Una que hereje. eres una cristiana. Pues, Pero bueno, es lo que quiero La decir al final. hereje de aquí está al lado de acá, en la parte de abajo, pero acá. ¿Verdad? Imagínate, ¿cómo le digo? Así que bueno, gracias. Me plació conocerte, Lucía, y poder compartir con usted y con Yaniel. Y pues esperemos que esto se pueda seguir dando. Y como digo yo, que Cristo se ha glorificado. Para mí eso es lo más importante. Así que bueno.
Preguntan, que 100 pesos al que le saque una Dice, sonrisa al búnker. ay, bendito. Ya se la ¿Sabes? sacamos, ¿viste? Ya. No, pero eso es una expresión, eso no es una sonrisa. Ah, Sacarle una sonrisa a Bunker, de verdad que como se está eso. aguantando ahí se está aguantando, tiene los cachetes montados casi a los ojos, se está aguantando. Dice, ¿de dónde son? Bueno, Bunker es de Chile, Diana es de Colombia, Lucía es de Uruguay, yo soy de Puerto Rico. estamos representando al mundo entero acá. Muy Aleluya. bien, muy bueno, muy bueno. Unidad, uniformidad. Bueno, mi gente, yo los dejo. Me encantó. Dios les Igual. bendiga. Que tengan un buen descanso y que la pasen bien el día de mañana. En el nombre de Jesús. Bunker Amén. tiene la risa de Pícoro de Dragon Ball, ay Dios mío. Nos seguimos troleando los lives de apologético y de toda esa gente. Así Que es, sí, claro que sí, ese es mi infaltable. trabajo. Nos vemos, mi Ok, gente. chao. Chao, chao. Bye.